Ok, vamos a empezar. Fíjense, hoy vamos a hablar de la empresa y la estructura de financiamiento, que yo creo que esta manera de verlo se va a entender mucho mejor que el intento que hicimos la semana anterior. Ok. En primer lugar, tenemos que hablar de la empresa, ¿no? La empresa, desde el punto de vista financiero, hay tres formas de verla, ¿no? O sea, el enfoque contable de la empresa, ¿sí? Que se limita a comprender el estado de situación o balance general de la empresa. ¿Okay? Este, Desde el punto de vista financiero siempre se representa como la expresión de las inversiones y los financiamientos de la empresa. ¿Okay? Y de hecho, el, el objetivo de ese modelo, igual que el objetivo del balance general, es el establecimiento de una situación de equilibrio entre las masas contables, ¿no? O sea, que el activo sea igual al pasivo más el patrimonio, o sea, que la inversión sea exactamente igual a los financiamientos, ¿no? Este, eh, el, eh, Cuando uno lo organiza, ¿okay? La forma en la que se ve es esta, ¿no? ¿Okay? Obviamente cuando se trata de una empresa que hace su contabilidad al estilo americano, ¿no? Y llamamos estilo americano cuando organizamos los activos en el lado izquierdo del balance y los pasivos en el lado derecho del balance, y cuando los organizamos de lo más líquido a lo menos líquido, ¿no? De hecho, fíjense que en la primera cuenta del activo está el efectivo, que sería lo más líquido, ¿okay? Y en la última cuenta del activo estarían los activos fijos intangibles, ¿okay? Que son las patentes y los derechos de la empresa que supuestamente son los menos líquidos, ¿no? ¿Okay? Y de la misma manera, en el lado pasivo estaría de primero, por ejemplo, cuentas por pagar, que sería la parte más líquida del pasivo, ¿okay? Y luego en el pasivo, el menos líquido es el crédito de largo plazo, ¿no? Igual en relación al patrimonio, entonces las acciones serían más líquidas que las mismas reservas de la empresa, ¿no? ¿Okay? Entonces, esa forma de organización se le llama estructura americana, ¿no? ¿Okay? Hay otra forma, es la forma inversa, ¿no? O sea, poner los activos menos líquidos arriba y los activos más líquidos abajo. Esa forma se le llama estructura Siemens, ¿okay? Que es la que normalmente usan las empresas eléctricas, ¿no? Las empresas del sector eléctrico normalmente usan ese tipo de estructura para sus cuentas, ¿no? Y bueno, y la otra que es poco conocida es la forma británica, ¿okay? Los británicos siempre tienen la peculiaridad de hacer las cosas en sentido contrario, y lo que hacen los británicos es que colocan el pasivo en el lado donde nosotros ponemos el activo y ponen el activo en el lado donde nosotros ponemos el pasivo, ¿no? O sea, esa es la única diferencia, ¿no? Y aquí de esta gráfica nos queda la impresión de que cuando los activos circulantes son mayores que los pasivos circulantes, o los pasivos de corto plazo, entonces existe un capital de trabajo, así era como se llamaba cuando yo era un poco más joven. Y bueno, después se le cambió el nombre por capital neto de trabajo. Hoy en día se le llama fondo de maniobra, fondo de manejo, ¿no? Que es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. ¿Okay? Además, eso es un indicador de la liquidez de la empresa, ¿no? Ok, la otra forma de ver el balance de una empresa o la realidad de una empresa es a través del modelo de la empresa como inversión, ¿no? Y aquí lo que uno puede decir es que las inversiones, ¿no? Son el financiamiento de la empresa a cambio de activos financieros, ¿no? O sea, cuando la empresa vende sus acciones o sus bonos, consigue recursos, ¿ok? El empresario utiliza esos recursos para invertir dentro de la empresa, ¿ok? En activos productivos, y la renta generada por la empresa es repartida entre los inversionistas, ¿no? Y esos inversionistas, por supuesto, son los accionistas y los tenedores de bonos, ¿ok? Y bueno, la empresa en ese sentido actúa siempre en interés de los accionistas, ¿ok? Y lleva a cabo su actividad para satisfacer a los inversores, ¿no? Y el empresario actúa
en función al consumidor, ¿no? Con la finalidad de obtener rentas para poder cumplir con las obligaciones adquiridas, ¿no? Entonces, uno pudiera resumir ese modelo con esta gráfica, ¿ok? En la cual los inversionistas, ¿ok? Son los que aportan recursos a través de los mercados financieros a la empresa. La empresa invierte en activos productivos. Con esos activos productivos se produce un determinado bien. Ese bien se comercializa y de la comercialización se producen ingresos, con lo cual se distribuyen las rentas entre los inversionistas y la empresa también toma parte de ellos para autofinanciarse, ¿no? Entonces, así es como funciona esto, ¿no? Y la tercera forma de ver la empresa es la empresa como conjunto de contratos, ¿no? Donde la empresa formaliza un número de contratos importantes con varios participantes, ¿ok? Y esos contratos pueden ser explícitos o implícitos y en el camino también pueden sufrir transformaciones, ¿no? Y los contratos se pueden referir a rentas actuales como futuras, ¿ok? Y el modelo reconoce que puede existir conflictos entre los distintos participantes de la empresa y el objetivo es tratar de minimizar esos costos ¿cómo se llama? Esos costos que ocurren en esa relación, ¿no? Y bueno, así podemos ver la empresa como una relación intensa de varios contratos, ¿ok? Que no necesariamente son explícitos, ¿no? Por ejemplo, el contrato original, ¿ok? Aunque los abogados se molestarían si yo digo eso, es el estatuto general de la empresa, ¿no? O sea, la, ¿cómo se llama? El- el acta constitutiva de la empresa, ¿ok? Que a los abogados les parece que no es un contrato, pero a mí como financista me parece que sí, porque de ese contrato surgen obligaciones y derechos, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, ese contrato original se hace con los accionistas ordinarios, ¿ok? Y en algunos casos con accionistas preferentes, ¿no? ¿Ok? Cuando el mismo estatuto establece la existencia de acciones preferentes o cuando el estatuto se modifica para la inclusión de acciones preferidas, ¿no? Y bueno, y ese contrato original también dicta la relación con los directores de la empresa, que es la junta directiva, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y puede ser, ¿ok? De hecho, es tan así que cuando la empresa va a constituir una cuenta en el banco, entonces pide el acta constitutiva para revisarla, ¿ok? Por lo cual la primera relación que también ocurre con los bancos, normalmente está cimentada en ese contrato original que es el acta constitutiva, ¿no? Bueno, cuando la empresa se financia, la empresa además emite obligaciones, o puede emitir obligaciones para conseguir más recursos, ¿ok? Y bueno, ahí le toca a la empresa conseguir a los proveedores, ¿ok? No necesariamente los proveedores tienen un contrato explícito con la empresa, pero se supone que al existir una relación de compra-venta hay un contrato implícito en la relación, ¿no? Y bueno, eso hace también que ocurra una relación de acreedores, que a veces los proveedores nos venden a crédito y esa relación de venta-crédito genera un pasivo, ¿ok? Y bueno, y de la misma manera la empresa contrata empleados con la finalidad de producir, ¿ok? Y luego cuando la empresa tiene el producto, por fin entra la relación con los clientes, ¿ok? Y bueno, hoy en día, según, o sea, por supuesto existe una relación también con el gobierno, nos guste o no nos guste, ¿ok? Que está cimentada en el control que el gobierno ejerce sobre la empresa, ¿ok? Y además de eso, ¿cómo se llama? La, el cobro de impuestos, ¿ok? Y toda esa relación que ocurre con el gobierno, ¿no? Y bueno, y además, bueno, se ha incluido, ¿ok? La relación con el entorno, con las comunidades y con la sociedad, ¿ok? Y eso ocurre, por ejemplo, con las leyes esas de responsabilidad social empresarial, que para mí son una defecio, ¿no? ¿Ok? Y les voy a explicar por qué para mí son una defecio, ¿no? Porque en teoría la empresa
se crea con un objetivo, ¿no? El objetivo principal de la empresa es producir ganancias, ¿ok? Y esas ganancias deben ser repartidas entre los que aportan dinero a la organización y los que aportan, por supuesto, también su colaboración para que este proyecto se lleve a cabo, ¿no? Por lo cual las ganancias son de los dueños de la empresa, son de los obligacionistas y son de los empleados, ¿ok? No son del gobierno y menos de la comunidad, ¿no? La relación natural, ¿ok? De este tipo se puede explicar muy bien viendo el caso norteamericano, ¿no? Los norteamericanos, cuando se estaban desarrollando en el siglo XIX y XX, bueno, generaron una gran cantidad de personas con muchísimo dinero, entre ellos Rockefeller y Carnegie, ¿ok? Y ambos, ¿ok? Destinaron parte de sus recursos personales, no de los recursos de sus empresas, sino de sus recursos personales para crear empresas que podríamos llamar de responsabilidad social. ¿Ok? De hecho, los Rockefeller crearon una organización que se llama el Rockefeller Foundation, ¿ok? Y igual Carnegie creó una cosa que se llama el Carnegie Foundation, ¿ok? Ya en el momento en que Rockefeller crea esto, ¿okay? Ya Rockefeller no es el accionista principal de la Standard Oil y la Standard Oil tampoco existe porque la han picado en 9 pedazos, ¿okay? Porque han acusado injustamente a Rockefeller de monopolista, ¿okay? Y bueno, y Carnegie le ha vendido su empresa a JP Morgan, ¿okay? Y con ese dinero que él obtiene por la venta de la empresa, por la venta de, de Carnegie Steel, que después JP Morgan le va a cambiar el nombre por US Steel, ¿ok? Él crea esta fundación Carnegie o Carnegie Foundation, ¿ok? Para hacer responsabilidad social empresarial. Entonces, la responsabilidad social no es de la empresa, la responsabilidad social es del empresario que decide, ¿ok? Tener responsabilidad social. O sea, que eso no puede ser una cosa compulsiva y no puede ser una cosa que cargue a la empresa con un impuesto adicional, ¿ok? Porque la empresa no está creada para eso, pues. O sea, ninguna empresa se crea con el objetivo de hacer ¿cómo se llama? De hacer responsabilidad social en la comunidad. O sea, eso es un absurdo de marca mayor, ¿ok? Pero bueno, de absurdos está lleno el siglo XX y XXI, ¿no? O sea que no es la primera vez. Ok, fíjense, ¿cómo es el empresario, no? Y aquí hay varias visiones del empresario, ¿no? La visión más difundida del empresario es la marxista, ¿no? Que ve el empresario como un individuo rico, ¿ok? Que probablemente sea estúpido, ¿ok? Esa es la visión que tiene el marxismo del empresario, ¿ok? Y por eso es que también las ideologías que tienen mucha relación con el marxismo, y entre ellas está la socialdemocracia, tienen esta visión de que el empresario debe aportar obligatoriamente o compulsivamente, bien sea por la vía de impuestos o bien sea por la vía de leyes, ¿ok? Como la de responsabilidad social empresarial, debe ser obligado a ser caritativo, ¿no? ¿Ok? Que es también otro absurdo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, la otra visión que también surge de la misma visión marxista es la visión que tienen los historicistas, ¿ok? Entre ellos Sombart, ¿ok? Que el empresario es un individuo que impone su voluntad en el mercado, ¿no? ¿Ok? Y quizá la visión un poco más realista del empresario es la visión que da la escuela austríaca, ¿no? La escuela austríaca piensa que el empresario es un individuo que está destinado a tomar decisiones, ¿ok? Es un individuo que coordina los factores de producción, es un individuo que aprende, ¿ok? Y es un individuo cuya función principal es servir al consumidor. ¿Ok? Es más, de hecho, la escuela austríaca dice eso, pues el empresario que entiende efectivamente que no es él el que impone su decisión, sino él el que sirve de una manera adecuada al consumidor, es el empresario exitoso, pues. Es el empresario que de verdad trasciende en el mercado.
¿ok? Entonces, bueno, vamos a detenerlo hasta aquí y seguimos en la siguiente sesión, ¿ok?